el mecánico humilde que cuidó a la heredera que su madre poderosa no supo amar. La ligera lluvia parecía coser el cielo al pequeño pueblo de Val Sereno. Las luces de los escaparates se reflejaban en el asfalto como viejas promesas, y casi nadie se dio cuenta cuando un Poreso Porsche se apagó en plena calle principal. El motor tosió, petardeó, silencio. El dueño, un hombre demasiado elegante para el lugar, bajó del coche con la impaciencia de alguien acostumbrado a comprar soluciones. Fue entonces cuando apareció ella. Una niña de 8 años delgada, con manos grasientas, ojos que denotaban algo demasiado profundo para su edad. Llegó silenciosamente, como quien camina entre las grietas del mundo, y solo dijo 3 palabras. «Puedo arreglarlo». El hombre rió, primero nervioso, luego con incredulidad. Pero antes de que pudiera responder, la chica ya estaba agachada, escuchando el motor con la oreja pegada al capó, como si descifrara un secreto. 1 minuto, 2, 3. Sus manos se movían con la precisión de quien aprende de la pérdida, no de los libros. Un aflojamiento aquí, un apriete allá, un cable reconectado, una bocanada de aire en la entrada. Al girar la llave, el Porsche ronroneó como nuevo. Los espectadores contuvieron la respiración. El dueño, que quizá nunca había oído la palabra gracias salir de su boca, le dio las gracias sin saber a dónde mirar. Su nombre, Inés, solo Inés. Sin apellido, sin dirección, sin pasado que pudiera encajar en preguntas sencillas. En la acera, bajo la marquesina de taller de Figueira, Tomás, el mecánico de la ciudad, intercambió una rápida mirada con su hija, Sofía. Tomás entendía de motores. Sabía reconocer cuando alguien no creía así. Él sabe y esa chica lo sabía. Sabía demasiado. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Tomás, intentando sonar casual. «Con alguien que ya no está», respondió ella, rebuscando en sus bolsillos como si buscara dónde poner las manos, pero no encontró nada. Las máquinas hablan cuando están enfermas. Solo hay que escucharlas. Ese día todo el pueblo empezó a escuchar a Inés, pero cuanto más escuchaban, más preguntas surgían. ¿Por qué un niño caminaría solo? ¿Por qué tenía hambre y rechazó el dinero? ¿Por qué temblaba al ver un uniforme? ¿Y por qué todas las noches antes de dormir dibujaba el mismo símbolo en mi desgastado cuaderno? En forma de circuito, como el logo de un gigante tecnológico. Sofía lo vio primero. El hambre escondida en el «no te preocupes, ya comí». Los ojos llenos, pero sin lágrimas. La prisa por desaparecer cuando alguien preguntaba «¿de dónde eres?». Tomás también vio la forma en que Inés cuidaba las cosas como quien cuida a la gente. La delicadeza feroz de aquellos que aprendieron que el mundo se rompe fácilmente y, aún así, insisten en arreglarlo. Lo que nadie en Vale Sereno sabía, todavía, es que, a 300 kilómetros de distancia, en un techo de cristal, Victoria Cruz, un multimillonario del sector tecnológico, pasó la noche mirando una fotografía. Una niña de ojos intensos y manos grasientas. La hija que no había visto desde hacía 6 meses, la chica que desapareció en medio de una vida que era perfecta por fuera y destrozada por dentro. Sí, Inés tenía un secreto más grande que cualquier motor que jamás hubiera abierto. Y este secreto no cabía en la ciudad, ni en los bolsillos de su abrigo, ni en el silencio que vestía como armadura. Solo cabía en su corazón y dolía. En los próximos minutos lo descubrirás. Como un niño con un don imposible, cambió la rutina. De un taller conmovió una ciudad entera y puso frente a frente 2 mundos que nunca deberían colisionar. El de poder del dinero y el de el poder del cuidado, ya lo entenderás. ¿Por qué se escapó? Lo que encontró en el camino y lo que la hizo, finalmente deja de correr. Pero primero responde esto por ti mismo. Si un niño arregla cualquier motor, ¿quién arregla su corazón? Y cuando la madre más poderosa del país llama a la puerta,
¿De qué lado estarías? A oficina de Tomás Figueira nunca había sido un lugar de milagros, pero esa mañana algo había cambiado para siempre. La presencia de Inés, la misteriosa niña de 8 años, aún resonaba en el aire como si no solo hubiera sido el motor del Porsche el que hubiera despertado, sino también los corazones de todos en la calle principal de Val Sereno. Sofía, con solo 12 años, no podía apartar la mirada de su nueva amiga. Se sentía atraída por una curiosidad inexplicable, como si Inés fuera un libro antiguo que escondiera respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. ¿Por qué un niño sabría más sobre motores que muchos adultos? ¿Por qué había tristeza en el fondo de su sonrisa? Y lo más importante, ¿qué la hizo caminar sola, sin nadie a quien llamar hija, nieta, hermana? Tomás, acostumbrado a vivir entre grasa, herramientas y el silencio del metal, quedó impresionado. No era un ojo cualquiera el que reconocía los defectos de un motor por el sonido. Era un don excepcional. A él mismo le había llevado años aprender a escuchar los coches, e incluso entonces le sorprendían sus errores. Pero esa niña no se equivocaba, no adivinaba, no se arriesgaba. Ella lo sabía. «Inés», murmuró Tomás, llamándola por el nombre que ella había revelado minutos antes. «¿Tienes familia por aquí?» La chica apartó la mirada. Él rebuscó en los bolsillos de su abrigo, como buscando monedas o valor. «Familia es complicado». Eso es todo lo que dijo. Sofía sintió que se le encogía el corazón. La familia es complicada. ¿Cuántas veces había pensado algo parecido tras la separación de sus padres? Aún así, había una diferencia. Sofía tenía un hogar, una habitación, un padre que la cuidaba. E Inés, ¿qué tenía ella? Mientras el Porsche se alejaba, el dueño, aún incrédulo y casi avergonzado de haber sido salvado por una chica, Tomás se dio cuenta de que no podía dejar que Inés siguiera sola. Sus ojos denotaban más hambre que sus bolsillos. «¿Has almorzado hoy?», preguntó. La respuesta llegó como un cuchillo. Ayer. Fue Sofía quien reaccionó primero. Tomó la mano de Inés, cálida por la grasa y fría por la ausencia, y la jaló hacia el taller. «Mi papá hace un guiso horrible, pero tenemos suerte porque doña Margarida siempre trae buena comida», bromeó, intentando sacar una sonrisa. Inés rió, pero fue una risa breve, como si estuviera oxidada. Cuando se sentó a la mesita del taller, el olor a cazuela de pollo que doña Margarida había dejado esa mañana llenaba la habitación. Inés comía despacio, como si temiera que en cualquier momento alguien le arrebatara el plato de las manos. Tomás observaba en silencio. Cada bocado que daba la niña decía más que sus palabras. Ayer, ¿qué clase de vida acostumbraba a una niña al hambre? «Puedes comer más, Inés. Aquí nadie cuenta los bocados», dijo intentando sonar ligero. Ella levantó la mirada y por un momento Tomás tuvo la impresión de no ver a un niño, sino un alma anciana, herida y sabia a la vez. «Gracias. En los pueblos pequeños, nada es secreto». Ese mismo día, la historia de la chica que arregló un Porsche ya circulaba por cafés y esquinas. Algunos decían que era mentira, otros iban más allá. Juraban que había hecho volar el coche, que tenía poderes mágicos. Verdad o exageración, el nombre de Inés estaba en boca de todos. Y eso la asustó. A última hora de la tarde, cuando oyó a 2 vecinos susurrar su nombre en la calle, Inés se escondió detrás de Sofía. Su instinto de supervivencia superó cualquier confianza. «¿Por qué tienes miedo, Inés?», preguntó Sofía. Intrigada, la niña apretó los labios, luego susurró: «Porque si saben quién soy realmente, me aceptarán de vuelta». Sofía se estremeció. No lo entendía todo, pero sí lo suficiente. Inés huía de algo. Esa noche, tras cerrar el taller, Tomás tomó una decisión. Llevó a Inés arriba, al pequeño apartamento que compartía con Sofía.
La segunda habitación estaba vacía desde que la madre de la niña se fue. Un espacio que albergaba recuerdos, pero también soledad. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo Tomás, apartando las sábanas. «Es sencilla, pero es una cama de verdad». Inés miró el colchón como si viera un lujo imposible. Se acercó lentamente, puso la mano sobre él, se acostó y cerró los ojos. «Hace meses que no duermo en una cama», confesó. «Gracias». En ese momento Tomás comprendió. No era solo hambre lo que llevaba a la niña, sino un vida de ausencia. A la mañana siguiente, Sofía entró en la habitación y encontró algo curioso. Inés dormía profundamente, pero en la mesita de noche había un viejo cuaderno con las páginas arrugadas. Sofía no pudo resistirse. Lo abrió lentamente. Había dibujos de motores, diagramas de coches, esquemas complejos, pero en varias páginas un símbolo se repetía: la letrado, dibujado en forma de circuito. Sofía no entendía, pero sentía que esa C era la clave de algo mucho más grande. Cuando Inés se despertó y vio el cuaderno abierto, se lo arrebató de las manos a su amiga, casi desesperada. «No toques eso». «Perdón, solo quería entender». Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. Respiró hondo. «Algún día lo entenderás, Sofía, pero ahora no». Mientras tanto, los rumores seguían circulando. El dueño de un Porsche, al regresar a su casa en Lisboa, les contó a todos sobre el niño prodigio del campo. En cuestión de horas, la historia ya circulaba en redes sociales, y en algún lugar lejano, en una oficina iluminada por pantallas y contratos millonarios, una mujer de cabello oscuro y mirada penetrante contuvo la respiración al ver las noticias en su celular. «Cruz de la Victoria». Dios mío, es ella. 6 meses de búsqueda, dinero gastado en detectives, pistas falsas, y ahora una pista real. Su hija no estaba perdida en el mundo. Estaba escondida en un pequeño pueblo, arreglando coches como si tuviera un don innato. Victoria cerró los ojos, invadida por una mezcla de alivio y miedo. Alivio por tener finalmente una señal. Miedo porque sabía, si Inés había huido, era porque había huido de sí misma. De vuelta en Vale Sereno, Tomás se pasó las manos por la barba con inquietud. Sabía que acoger a esa niña significaba buscarse problemas. La ley, los trabajadores sociales, tal vez incluso la policía. Pero mirar a Inés e imaginar devolverla a la nada de la que provenía era imposible. «Si quieres quedarte, quédate», dijo finalmente. «Pero aquí, Inés, jugamos limpio. Nada de escabullirse en mitad de la noche. Nada de esconderse cuando alguien pregunta. Puedes confiar en nosotros». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. No de miedo, sino de una dolorosa gratitud. «Nadie me dijo eso nunca», murmuró. Lo que nadie sabía era que la historia estaba a punto de estallar. Porque mientras Tomás prometía protección, Victoria Cruz ya estaba haciendo las maletas, y cuando su coche negro entró en Vale Sereno, madre e hija finalmente se encontrarían cara a cara. Pero, ¿cuál sería el precio de este reencuentro? Aprender de ti. ¿Qué harías tú en el lugar de Inés? ¿Se quedaría con la familia que encontró por casualidad, que le dio cama y comida sin pedir nada a cambio? ¿O se arriesgaría a regresar a los brazos de una madre poderosa pero ausente? Deja tu opinión en los comentarios, porque lo que viene a continuación te tocará aún más el corazón. Las mañanas en Vale Sereno siempre transmitía una calma engañosa. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el perfume de los pinos empapados de rocío, y la vida parecía transcurrir a un ritmo lento, casi inmune al torbellino del mundo exterior. Pero desde entonces, Inés había aparecido. Esa paz contenía una nueva inquietud. Era como si cada día fuera una pregunta sin respuesta. En tan solo unos días, la niña había transformado el taller en Tomás Figueira, el sonido de los motores, que antes solo resonaba como un trabajo duro.
ahora se convertía en un espectáculo. Los clientes entraban con recelo, pero se marchaban boquiabiertos al ver a un niño señalando diagnósticos que incluso los mecánicos veteranos dudaban en intentar. El problema no es el carburador, es la válvula de escape, dijo con naturalidad, moviendo sus pequeñas manos firmes como las de un cirujano. Y, invariablemente, ella tenía razón. Sofía la seguía como una sombra feliz. Por primera vez desde que su madre se fue, sintió que alguien la comprendía, alguien que llenaba ese vacío silencioso en la casa. «Es como magia», susurró Sofía. «¿Oyes hablar a los coches?» «Todo el mundo habla», respondió Inés, «pero casi nadie sabe escuchar». Una tarde, cuando el tráfico estaba tranquilo, Sofía vio a Inés garabateando en su cuaderno, el mismo cuaderno que contenía diagramas de motores y dibujos detallados. Una vez más, allí estaba el símbolo, el C en forma de circuito. «¿Qué significa eso, Inés?», insistió Sofía, con ese tono dulce que ocultaba terquedad. La niña dudó. Sus ojos oscuros se llenaron de recuerdos. «Es la marca de la empresa de mi madre», respondió casi en un susurro, como confesando un pecado. «¿Tu madre tiene una empresa?» Inés cerró el cuaderno de repente, como si cerrara una puerta. «No hables de ello. ¿Lo prometes?» Sofía lo prometió, pero la curiosidad la inundaba. ¿Qué llevaría a una niña, hija de alguien relacionado con una empresa tan importante, a vivir escondida en un pueblo? A pesar de la rutina casi normal que comenzaba a establecer, Inés no podía librarse del miedo. Cada vez que veía pasar a alguien desconocido por el taller, se le ponía rígido el cuerpo. Un uniforme de policía, un coche de lujo, incluso una cámara en manos de turistas eran detonantes que la hacían temblar. «Me buscan», dijo una noche mientras se acostaba en la cama que antes había sido de invitados. «Lo sé». Tomás se sentó en el borde del colchón, paternal, pero sin invadir el espacio de la niña. «¿Quién te busca, Inés?» Ella tragó saliva con fuerza. «Personas que dicen querer lo mejor para mí, pero solo quieren encerrarme de nuevo». «¿Para asegurar?» «Nadie le cree a un niño cuando dice la verdad», murmuró, volviendo la cara hacia la pared. «Por eso es más seguro huir». Las palabras resonaron en Tomás. Sabía que tarde o temprano alguien aparecería exigiendo una explicación. El rumor no tardó en extenderse más allá de la ciudad. Un periodista de una revista de automoción oyó hablar del niño prodigio que arregla coches de oído y decidió investigar. Llegó con cámaras, un micrófono y preguntas que Inés se negó a responder. «¿Cómo aprendiste todo esto? ¿Quiénes son tus padres? ¿Te gustaría estudiar ingeniería en el futuro?» Ella simplemente respondió evasivamente o se escondió detrás de Sofía. Tomás, preocupado, expulsó al reportero con educación pero con firmeza. «Esto no es un circo. No conviertas a un niño en un espectáculo». Pero ya era demasiado tarde. La semana siguiente, apareció una breve nota en un sitio web. Un pequeño mecánico cautiva a un pueblo portugués con un talento inexplicable. Y el destino de Inés comenzó a cambiar. Victoria Cruz, a cientos de kilómetros de distancia, en una oficina panorámica de cristal, la noticia cayó como un rayo sobre Victoria Cruz, CEO de un gigante tecnológico. Sus ojos fijos en la pantalla, su corazón latía más rápido. No puede ser. La imagen era lejana, borrosa, pero había algo inconfundible. La forma en que inclinaba la cabeza, la forma en que se recogía el pelo despeinado, incluso la forma en que sostenía la llave inglesa, era idéntica a la de su abuelo, fallecido meses antes. Victoria dejó caer su celular sobre la mesa de mármol. De ser cierto, significaba que su hija estaba viva, escondida, viviendo como alguien que no era. «Mi niña», susurró, «¿dónde te has metido?» Mientras tanto, Tomás se enfrentaba a un dilema. Sabía que retener a Inés en casa sin informar a las autoridades podría acarrear graves problemas. Pero cada vez que la miraba,
Tan pequeña pero tan fuerte, sentía que entregarla significaría traicionar su confianza. «Papá», dijo Sofía una noche, «¿y si realmente es hija de alguien rico y poderoso?» «Entonces es aún peor», respondió Tomás. «Esa gente cree que puede comprar cualquier cosa, hasta el silencio de un niño. Pero ¿qué pasa si su madre la busca desesperadamente?», insistió Sofía con genuina compasión. Tomás suspiró. Tenía el corazón partido. A pesar de todo el estrés, Inés parecía encontrar consuelo en tareas sencillas: arreglar un carburador, organizar herramientas e incluso barrer el suelo del taller le daban paz. «Las máquinas son diferentes a las personas», dijo mientras desmontaba una pieza. «Solo se rompen cuando algo en su interior no funciona. Con las personas, a veces lo haces todo bien, y aún así te abandonan». Sofía escuchó en silencio. Sabía que esas palabras provenían de heridas profundas. «Pero no todos nos abandonan», respondió él tomándole la mano. «Yo no te abandonaré». Fue la primera vez que Inés se permitió sonreír de verdad. Una mañana lluviosa, un coche negro con cristales tintados se detuvo frente al taller. No era un cliente cualquiera. La puerta se abrió y salió un hombre con corbata, con paso firme y mirada inquisitiva. «Busco a una chica», dijo, mostrando una foto en blanco y negro. «¿Has visto a alguien así por aquí?» Tomás se quedó paralizado. La foto era de Inés, sonriendo, en una fiesta suntuosa, vestida de princesa. A su lado, su madre, Victoria Cruz. «Nunca lo he visto», respondió tragándose la mentira con un nudo en la garganta. El hombre lo miró fijamente, evaluando cada gesto. Luego regresó a su coche, que desapareció calle abajo. Cuando se dio la vuelta, Tomás encontró a Inés detrás de la puerta, pálida y con los ojos llenos de terror. «Me encontraron», dijo con la voz casi quebrada. Esa noche, Inés decidió contar la verdad. Reunió a Tomás y Sofía en la pequeña sala y temblando les reveló: «Soy hija de Victoria Cruz». El silencio era absoluto. «¿El de la tele?», preguntó Sofía con incredulidad. Inés asintió. «Es poderosa, muy poderosa, pero después de que murió el abuelo, todo cambió. Ya no era una hija, era un proyecto. Quería enviarme a un lugar horrible donde arreglan a los niños para que no sean un problema». No lo soportaba. Tomás cerró los ojos. Ahora comprendía la magnitud del peligro. No era solo una chica perdida, era una heredera, una pieza valiosa en el tablero de ajedrez del poder. Poco a poco, los habitantes de Valle Sereno comenzaron a darse cuenta de que algo estaba sucediendo. Doña Margarida, siempre alerta, notó el miedo en los ojos de la niña. El anciano señor Afonso, fiel cliente del taller, comentó: «Esa niña tiene el alma de alguien que huyó de una guerra. Nadie la mira así sin una razón». Y por primera vez, el pueblo, conocido por proteger a los suyos, comenzó a unirse en torno al niño. «Si intentan llevársela, no será fácil», murmuró doña Margarida. Pero Inés no solo quería que la protegieran. Una tarde llevó a Sofía a la orilla del río y le mostró un pequeño bote de madera que había construido en secreto. «Cuando ya no aguanto más, sueño que me subo al río y bajo, solo siguiendo la corriente, sin destino». Sofía sostuvo el barco en sus manos. «No tienes que huir sola, Inés, ya no». La niña sonrió, pero sus ojos aún llevaban el peso de la desconfianza. Mientras tanto, Victoria Cruz llegó a Lisboa. El coche negro que había visitado Valle Sereno fue solo la primera prueba. Ahora, ella misma vendría, con documentos, abogados y la convicción de que nadie podría impedir que una madre recuperara a su hija. Lo que Victoria no sabía es que Inés ya no era la misma niña que se había ido. Ahora tenía una familia nueva y amorosa, una comunidad que la veía no como una heredera, sino como una niña, y sobre todo, tenía voz. El reencuentro estaba cada vez más cerca, y cuando así fuera, no sería sencillo. Sería un choque de mundos.
el de la riqueza y el poder contra el de la sencillez y el amor. Y tú, si fueras Inés, confiarías en el abrazo de una madre que siempre parecía distante, pero ahora llora de añoranza. O elegiría la vida sencilla, pero auténtica, de una comunidad que la acogiera sin esperar nada a cambio. Deja tu opinión en los comentarios, porque el siguiente capítulo de esta historia promete ser giros y vueltas que te tocarán aún más el corazón. El viento otoñal soplaba frío, en vale sereno, esparciendo hojas doradas por las aceras y trayendo consigo una sensación de cambio. Inés, desperté con una extraña sensación de aprensión, como si el mundo contuviera la respiración ante un acontecimiento inevitable. Al mirar por la ventana de la sencilla habitación que ahora llamaba hogar, vio el bullicio del pueblo, los vecinos yendo al mercado, los niños corriendo a la escuela, el señor Afonso barriendo la acera frente a su barbería. Todo parecía igual, pero en el fondo Inés sabía que no era así. Algo se acercaba. En la oficina, Tomás Figueira se frotó las manos grasientas, pero el trabajo no lo distraía. Con cada coche que llegaba, con cada cliente que hablaba del niño prodigio, se preguntaba cuánto tiempo le quedaba antes de que la verdad llamara a su puerta. Esa mañana llamó a Sofía y a Inés para hablar. «Necesito que lo entiendas», comenzó con voz grave. «Cuanto más se difunde esta historia, más peligrosa se vuelve. Inés, eres especial, pero también estás marcada». La muchacha bajó la mirada, como si ya cargara con el peso de la verdad. «Nunca quise atención, solo quería arreglar las cosas», Tomás suspiró. «Y terminaste arreglando más que solo motores. Arreglaste una parte de mí y de Sofía, pero no sé cuánto tiempo podremos protegerte». Sofía reaccionó con indignación. «Padre, no podemos dejar que se escape otra vez». Inés se mordió el labio inferior. Huir siempre había sido la única respuesta que conocía, pero esta vez no estaba segura de tener la fuerza suficiente. Mientras tanto, en Lisboa, Victoria Cruz estaba revisando documentos en una sala llena de pantallas. Durante los últimos 6 meses había gastado una fortuna intentando localizar a su hija, y ahora, con el artículo del periódico y la confirmación de sus detectives, sabía exactamente dónde estaba. Su corazón estaba destrozado. Una parte de ella quería correr a Vallesereno, abrazar a Inés y no soltarla jamás. Otra parte, orgullosa y herida, se preguntaba, ¿por qué huyó mi hija? ¿Por qué eligió la calle en lugar de mi casa? Este dolor se convirtió en ira, y la ira en determinación. «La atraparé», murmuró para sí misma, «aunque sea la última batalla de mi vida». En el pueblo, cada día la curiosidad por la niña aumentaba. Los vecinos venían solo a espiar, con excusas triviales: una bicicleta que arreglar, una radio vieja, incluso una aspiradora rota. Doña Margarida, siempre directa, comentó: «Esta chica es diferente, parece tener el don de dar vida a lo muerto». Inés sonrió tímidamente, pero el miedo crecía en su interior. Cuanto más la amaba esa comunidad, más temía perderla. Una noche, Sofía encontró a Inés llorando suavemente en su habitación. Sobre la cama estaba el cuaderno con el símbolo C. «¿Qué es esa C?», insistió Sofía. «Prometiste decírmelo algún día». Inés respiró profundamente. «Es el símbolo de la empresa de mi madre, Cruztec. Todo en mi vida lleva esa C. Era como si yo fuera parte de su marca, no su hija». Las lágrimas cayeron. «Cuando murió mi abuelo, quiso enviarme a un lugar, Cedar Hills. Dicen que es para ayudar a los niños, pero sé que era para que no hablara». Sofía abrazó fuertemente a su amiga. «Aquí no eres una marca, eres mi hermana». Era la primera vez que Inés oía esa palabra de alguien de su edad, y nunca le había sonado tan cierto. Días después, un coche negro volvió a aparcar cerca de la tienda. Esta vez nadie se bajó. Simplemente se quedó allí, con los cristales tintados reflejando la calle. Tomás se dio cuenta, pero fingió no darse cuenta.
Inés, sin embargo, palideció. Es ella, estoy seguro. Sofía le apretó la mano a su amiga. Pues que venga, ya no tenemos nada que ocultar. Pero Inés no estaba tan segura. Esa noche, Inés soñó con su abuelo. Estaba sentado en su antiguo taller, rodeado de herramientas, sonriendo. Las máquinas son sinceras, mi pequeña, dijo en el sueño, pero las personas solo muestran lo que quieren. Tienes que aprender a escuchar más allá de las palabras. Inés se despertó llorando. Su abuelo siempre había sido su refugio. Sin él, todo se había derrumbado. ¿Mamá realmente me escuchará alguna vez?, se susurró a sí misma. Tomás, preocupado, decidió buscar ayuda. Llevó a Inés a Drag, Elena Duarte, un psicólogo de la ciudad vecina. No necesito un psicólogo, se quejó Inés. Todos necesitamos que alguien nos escuche, respondió Elena dulcemente. Durante la sesión, Inés habló poco, pero Elena notó que su mirada estaba llena de heridas ocultas. No tienes por qué tener miedo de que te escuchen, Inés. El silencio puede ser más pesado que cualquier palabra. Inés lloró, pero lloró en silencio. El mismo día, Victoria Cruz llegó a Valle Sereno. No llevaba cámaras ni seguridad, solo su discreto coche y el corazón roto. Al ver la calle sencilla, las casas humildes y el taller de Tomás, sintió un shock. ¿Aquí es donde estaba tu hija? Entró en el café de doña Margarida. Simplemente pidió un café. Todos la observaron con curiosidad. Aquella elegante mujer no pertenecía allí. Busco a alguien, le dijo al dueño del café. Una chica que se llama Inés. El silencio llenó la habitación. Doña Margarida miró hacia otro lado. El pueblo sabía cómo proteger a los suyos. Victoria se sintió enojada, pero también asustada. ¿Estaban todos en su contra? Aquella tarde, cuando Inés caminaba por la calle con Sofía, sus ojos se encontraron con los de Victoria. Era como ver un espejo distorsionado. Los mismos rasgos, los mismos ojos, separados por un abismo de dolor. Inés. La voz de Victoria se rompió como el cristal. La niña se quedó paralizada. Cada músculo de su cuerpo gritaba ¡corre!, pero sus pies no obedecían. No, no me llames así, murmuró. No sabes lo que significa esa palabra. Sofía le sostuvo la mano, firme como un ancla. La calle quedó en silencio. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para contemplar ese momento. Victoria dio un paso adelante. Hija, pasé 6 meses buscándote, sin dormir, sin vivir. Hice todo lo posible por encontrarte. Pero no hiciste nada por escucharme cuando estaba a tu lado, respondió Inés con la voz quebrada. No huí por buscar aventuras. Huí porque me decías que me fuera incluso cuando aún estaba en casa. Las palabras cayeron como piedras. Victoria lloró, sin vergüenza. Metí la pata muchísimo, pero eres todo lo que tengo. Inés miró a Sofía y luego a Tomás, que se había acercado. Yo también los tengo. La sentencia le rompió el corazón a Victoria. No era rechazo, era la verdad. Todo el pueblo se involucró. Algunos argumentaron que Inés debía quedarse con su madre. Otros dijeron que la familia es la que acoge, no la que abandona. En medio de todo, Inés se sintió dividida en dos. Esa noche escribió en su cuaderno: «Soy hija de la sangre de Victoria, pero soy hija del corazón de Tomás y Sofía. ¿Quién soy realmente?». La respuesta aún no estaba clara, pero sabía que al día siguiente habría una decisión. Y ahora os pregunto, si fueras tú, ¿seguirías al corazón que encontró un hogar improbable o a la sangre que clama por la reunión? Deja tu opinión en los comentarios, porque el próximo capítulo revelará verdades que nadie imagina. Valle Sereno estaba durmiendo, pero en el taller el sueño no llegaba. Tomás me di vueltas en la cama, escuchando cada crujido de la madera, cada respiración. Sofía en la habitación de al lado, cada sombra que el viento proyectaba en la pared,
y sobre todo oía los suspiros de Inés, que tenía pesadillas constantes. Se levantó y fue a la cocina a buscar agua. Al pasar por la sala, encontró a la niña acurrucada en el sofá, abrazada a su cuaderno de dibujo. No era un insomnio infantil común. En sus ojos se notaba el peso de alguien que había vivido más de lo debido. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose a su lado. No, respondió ella en voz baja. Tengo miedo de cerrar los ojos y, al abrirlos, volver al lugar del que huí. Tomás no hizo preguntas. Simplemente le pasó la mano por el pelo, como haría un padre. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para arrancarle a Inés un sollozo que llevaba semanas conteniendo. En los días siguientes, la rutina del taller continuó, pero algo había cambiado. Inés ya no era solo la chica misteriosa con talento para los motores. Empezaba a abrirse, aunque a trocitos. Le contó a Sofía cómo su abuelo le había enseñado a escuchar el latido de las máquinas. Le reveló a Tomás que su madre no solo era una mujer ocupada, sino una persona poderosa, capaz de decidir el destino con una simple llamada. Ella es dueña de todo, pero nunca supo ser dueña de su tiempo para mí, dijo, mientras apretaba firmemente los tornillos. Poco a poco, todo el pueblo empezó a darse cuenta de que Inés tenía algo especial, no solo por su habilidad, sino también por su forma de mirar a la gente. El panadero mencionó que había ayudado a reparar el horno de la panadería. Doña Margarida corrió la voz de que la niña sabía arreglar radios viejas. Esa niña nació con manos de oro, dijo el barbero Afonso. El orgullo colectivo creció, pero también la preocupación. El coche negro que había dado vueltas por el pueblo días antes seguía fresco en la memoria de todos. Era evidente que esto no terminaría en paz. Mientras tanto, en Lisboa, Victoria Cruz avanzó en su búsqueda. Ya no era solo una madre desesperada. Ahora también era una empresaria acostumbrada a los resultados. Reunió abogados e investigadores y, contra los consejos de todos, decidió acudir personalmente a Vale Sereno. Si mi hija está ahí, no dejaré pasar este momento. La traeré de vuelta yo misma, dijo con lágrimas en los ojos. El contraste era brutal. Por un lado, una madre que descubría demasiado tarde que tener poder no basta. Por el otro, una niña que había aprendido a vivir sin él. El destino, despiadado, se apresuró a unirlos a ambos. Inés y Sofía regresaban de la escuela cuando, en la esquina de la plaza, vieron a una mujer elegante y segura de sí misma, hablando con los vecinos. Sostenía una fotografía y se la mostraba a todos. «Es ella», murmuró Inés, poniéndose pálida. Sofía estrechó la mano de su amiga. «¿OMS? Mi mamá». El corazón de Inés se aceleró. Cada paso que daba la mujer resonaba como un trueno. Su instinto le decía, «corre», pero algo en su interior, quizá un anhelo reprimido, la mantuvo quieta. Victoria se giró. Sus miradas se cruzaron. Era como un espejo, roto, que reflejaba dos versiones del mismo dolor. La madre que buscaba y la hija que no quería ser encontrada. «Inés», susurró Victoria, casi sin voz. La niña retrocedió. «No me llames así. Has perdido ese derecho». La escena captó la atención de todos en la plaza. Los vecinos se detuvieron, las conversaciones se silenciaron e incluso el viento pareció amainar. «Llevo 6 meses buscándote», exclamó Victoria, con lágrimas manchando su maquillaje perfecto. «Eres mi vida. No huí de la vida. Huí de ti», respondió Inés con firmeza pero con la voz entrecortada. «Porque estar a tu lado era peor que estar sola». Las palabras cayeron como puñales. Victoria se sintió desnuda ante las miradas curiosas de los residentes. «Me equivoqué, hija, pero estoy aquí para arreglarlo». «No soy un proyecto que se pueda arreglar», replicó la chica. «Soy una persona». Tomás intervino colocándose entre ambos. «Ya basta por hoy. Este niño necesita tranquilidad, no un espectáculo». Victoria lo miró con la furia de una madre herida. «¿Quién eres tú para interponerte entre mi hija y yo?».
Alguien que la protegió cuando nadie más lo hizo, respondió Tomás, sin bajar el tono. Toda la plaza murmuró su apoyo. Para la comunidad, Inés ya era suya. Esa noche, Inés escribió en su cuaderno: «Soy hija de la sangre de Vitoria, pero hija del corazón de Tomás y Sofía. ¿Y si el corazón habla más fuerte que la sangre? ¿Quién me elige?» De regreso al hotel de la ciudad vecina, Vitoria se reunió con sus abogados. «Si no, ¿quiere venir? ¿Puedo obligarla?», preguntó desesperada. «Legalmente sí, tienes la custodia», respondió uno de ellos. Pero el abogado más experimentado interrumpió. «Forzar a un niño traumatizado podría ser el mayor error de su vida. Necesita sentirse escuchado». Victoria se miró al espejo del dormitorio. Por primera vez se preguntó si estaba lista para escuchar, no solo para exigir. En los días siguientes, Vale Sereno se dividió. «Un niño debe quedarse con su madre biológica», decían algunos. «Pero madre es la que la cuida, no la que llega tarde», replicaron otros. Sofía permaneció al lado de su amiga sin dudarlo. «No importa lo que digan los demás, eres mi hermana de corazón». Tomás, sin embargo, sabía que la batalla no sería solo emotiva. Habría leyes, papeleo y tribunales. Una tarde, Inés oyó la lluvia caer sobre el techo del taller. El sonido le trajo recuerdos de su abuelo. Él siempre decía: «La lluvia lava, pero también deja al descubierto las grietas ocultas». E Inés lo entendió. La tormenta que se acercaba no solo destruiría, sino que también mostraría quién estaba realmente dispuesto a luchar por ella. Vitoria regresaría, ya no como una empresaria arrogante, sino como una madre herida. Y el siguiente encuentro no contaría con espectadores casuales en la plaza, sino con corazones enfrentados en una habitación cerrada. Y ahora os pregunto, ¿qué define a una verdadera familia? ¿La sangre o el cariño? Si estuvieras en el lugar de Inés, ¿elegirías perdonar a una madre que te falló o quedarte donde encontraste amor y sencillez? Deja tu opinión en los comentarios, porque la siguiente parte revelará el inicio de la decisión que cambiará todas las vidas de esta historia. El reloj marcaba las 4 p.m. Cuando Tomás, Sofía y Inés llegaron a la clínica del médico. Elena Duarte, la vieja mansión reconvertida en consultorio médico, tenía ventanas altas, cortinas beige y olor a madera pulida. Inés, sentada en un sillón que parecía demasiado grande para su cuerpo, apretaba su cuaderno contra el pecho como si fuera un escudo. Sofía, a su lado, le sostenía la mano. Tomás caminaba de un lado a otro. No era fácil para un mecánico acostumbrado a resolver problemas con herramientas tener que lidiar con problemas que no se podían arreglar con una llave inglesa. La recepcionista anunció: «La señora Vitoria Cruz ya está en camino». El silencio llenó la habitación. Minutos después, la puerta se abrió. Vitoria entró. Sus tacones resonaban como martillazos sobre el suelo de madera. Llevaba un traje impecable, pero su maquillaje apenas disimulaba las ojeras causadas por meses de insomnio. Al ver a su hija, se le llenaron los ojos de lágrimas. Su actitud de empresaria se desmoronó en segundos. «Inés». La muchacha se reclinó en su silla, como si esas 3 letras pesaran más de lo que podía soportar. La doctora Elena se puso de pie. Su voz tranquila llenó la habitación de equilibrio. «Señora Cruz, procedamos con cuidado. Esta conversación debe llevarse a cabo con atención y respeto». Victoria respiró profundamente y asintió. Elena juntó 2 sillas, colocando a madre e hija frente a frente. Tomás y Sofía se quedaron un poco atrás, como testigos silenciosos. «Inés», empezó Elena, «tienes derecho a hablar. Todo lo que digas aquí será escuchado». La niña miró fijamente a su madre. Le temblaban las manos, pero sus ojos tenían una firmeza que solo el dolor puede dar. «¿Quieres saber por qué me escapé?», preguntó con voz fina pero cortante. Victoria tragó saliva con dificultad. «Quiero hacerlo. Más que nada, porque estar contigo me hacía sentir invisible.
Me cambiaste por reuniones, contratos y una mujer horrible que decía que era una carga. Victoria se estremeció. Señora Sterling, me trató como a una basura, estalló Inés con la cara roja. Y cuando intenté decírtelo, no me creíste. Dijiste que ella sabía lo que era mejor para mí. Victoria se llevó las manos a la cara, llorando sin ocultarlo. Elena intervino suavemente. Victoria, ¿qué sientes cuando escuchas a tu hija? Siento que fracasé, respondió entre sollozos. Quería resolverlo todo con dinero y consejos de expertos, cuando lo que ella necesitaba era a mí. Inés la observó en silencio, intentando descifrar si aquellas lágrimas eran de verdadera culpa o solo de arrepentimiento tardío. No quería que te fueras, hija. Yo simplemente no sabía cómo lidiar con tu dolor después de la muerte de mi padre. Yo también perdí al abuelo, respondió Inés. Pero tú dejaste que te perdiera. A ti también. Las palabras resonaron en la habitación como golpes de martillo. Sofía no pudo contenerse. Encontró en nosotros lo que le faltaba en ti, dijo con la sinceridad propia de su edad. La escuchábamos cuando quería hablar. La cuidábamos cuando tenía hambre. No hace falta ser madre para entenderlo. Victoria miró a su hija, sorprendida por su firmeza. Y por primera vez se dio cuenta. Su hija había forjado lazos que no podían simplemente borrarse. Helen le pidió a Thomas que compartiera su visión. No soy juez ni abogado, dijo con voz grave. Solo soy un hombre que abrió las puertas del taller y encontró a una niña hambrienta, sola y asustada. Si confía en mí es porque le di lo que el mundo le había quitado. Seguridad. Se volvió hacia Victoria. Puede que tengas el derecho legal, pero el amor no se puede imponer con membrete. Victoria bajó la mirada. Elena se volvió hacia Inés. ¿Qué te gustaría decirle a tu madre que nunca has podido decirle antes? Inés respiró profundamente. Que no quiero ser un proyecto, ni un caso clínico, ni la hija del multimillonario. Quiero ser simplemente Inés. Quiero que alguien me abrace cuando tenga miedo, no que me envíen a una escuela llena de desconocidos. Victoria lloró en silencio. Cada frase que pronunciaba su hija era una puñalada por la espalda, pero también una oportunidad de redención. ¿Y si prometo cambiar?, se aventuró. ¿Y si lo dejo todo solo para estar contigo? Inés tardó un poco en responder. Luego murmuró: las promesas no alimentan, no calientan, no te duermen. Las palabras son luz. Lo que importa es lo que haces. Fue entonces cuando Elena sacó a la luz algo que nadie esperaba. Victoria, ¿sabías que Inés tiene un talento extraordinario para la mecánica? Victoria frunció el ceño. Mecánica. Tomás asintió. Tu hija diagnostica motores como nadie, salva coches en minutos. Es un don. Victoria miró a Inés asombrada. Lo heredaste de tu abuelo, susurró. Él también tenía ese don. El recuerdo de su abuelo unió a madre e hija por un instante. Ambas lloraron, cada una a su manera. Mientras tanto, afuera de la clínica, los aldeanos esperaban ansiosos. Doña Margarida susurró: si intentan llevarse a la niña por la fuerza, no los dejaremos. El barbero Alfonso asintió. Este niño ya es parte de nosotros. Vale Sereno estaba dispuesto a defender a Inés, no por rebeldía, sino por amor. Al final de la sesión, Elena concluyó: no podemos resolverlo todo hoy, pero hemos dado el primer paso, decir la verdad. Se volvió hacia Inés. No estás solo, tendrás una opción y tu voz será escuchada. Victoria se secó las lágrimas. Solo quiero una oportunidad para enmendar mi error. Inés no respondió. Simplemente abrazó a Sofía, como si se aferrara al único pedazo firme del mundo. Esa noche, al volver al taller, Tomás encontró una carta debajo de la puerta. Era del abogado de Victoria. Dentro, una citación, una audiencia programada para discutir la custodia de la niña. Tomás suspiró. Sabía que el mayor choque estaba por llegar.
Inés, sentada en el sofá, miraba su cuaderno. Dibujó dos manos, una sosteniendo una herramienta y la otra ofreciendo una rosa, y escribió: «Quién soy depende de quién esté dispuesto a escucharme. Y si fueras tú, ¿lucharías contra la sangre para proteger al niño que aprendiste a amar? ¿O creerías que toda madre merece una segunda oportunidad? Deja tu opinión en los comentarios, porque en la siguiente parte se pondrá a prueba la cancha y el corazón de todos». El sol de otoño teñía los tejados de Valsereno cuando la noticia se extendió como una chispa sobre paja seca. Habría una audiencia en Lisboa para decidir el destino de Inés Cruz. En la oficina, Tomás sostenía la citación con manos temblorosas. Sabía interpretar los motores, pero esas líneas legales parecían estar en otro idioma. «Es oficial, Sofía. Quieren llevar a Inés de vuelta con su madre». Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, apretó los puños. «¿Y le preguntarán qué? ¿Y quiere? ¿O la tratarán como si solo fuera parte de un contrato?» Tomás no respondió. Su silencio fue la peor respuesta. Inés, sentada en un rincón, lo escuchaba todo. No lloró. Simplemente escribió en su cuaderno: «Ellos decidirán por mí. Pero yo ya lo he decidido». En los días previos a la audiencia, Valsereno se transformó. El panadero, el maestro, el barbero, incluso el cartero, todos hablaban. «A esa niña no la pueden sacar de aquí como si fuera un paquete», dijo doña Margarida. «Es nuestra», añadió Alfonso, el barbero. Comenzó a circular una petición que reunió más de 100 firmas en cuestión de horas. Pero Tomás sabía que la buena voluntad popular no bastaría. Ante el peso de los abogados y los tribunales, el cariño del pueblo podía ser ignorado como el viento que sopla sin dejar huella. Llegó el día. El juzgado de la capital parecía de otro planeta. Edificios de cristal, guardias de seguridad trajeados, periodistas esperando en la puerta. Inés, con un vestido sencillo que le había prestado Sofía, caminaba a pasos cortos. Cada flash le recordaba la crueldad de la infancia privilegiada que había abandonado. Victoria llegó después, escoltada por abogados. Su impecable maquillaje contrastaba con el aspecto de alguien que no había dormido en días. Al ver a su hija esbozó una sonrisa vacilante. «Hija». Pero Inés miró hacia otro lado. El juez, un hombre de pelo gris y voz firme, abrió la sesión. «Estamos aquí para decidir la custodia de la menor Inés Cruz. Por un lado, la madre biológica Victoria Cruz. Por otro lado, tú, Tomás Figueira, un mecánico que acogió al niño en su casa». Victoria se puso de pie. Le temblaba la voz, pero sus palabras eran mesuradas. «Su señoría, soy la madre. Busqué a mi hija durante 6 meses, contraté investigadores y me quedé despierta toda la noche. Ella es mi sangre, mi vida. No puedo aceptar que la separen de mí». Tomás respiró profundamente antes de hablar. «Señoría, no soy nada comparado con su nombre. Pero cuando encontré a Inés, tenía hambre, frío y estaba sola. Si está viva hoy, es porque toda la ciudad la protegió. No le pido que me dé nada, solo le pido que escuche lo que la chica tiene que decir». El juez anotó algo y preguntó: «Traer al menor a prestar declaración supervisada». Inés fue conducida a la sala más pequeña, donde había psicólogos. El juez, más indulgente esta vez, preguntó: «Inés, ¿sabes por qué estás aquí?» «Lo sé. Quieren decidir si me quedo con mi madre o con quien me cuidó». «¿Y qué quieres?» Ella respiró profundamente. «Quiero que me escuchen. La vida no es solo para quienes firman documentos. Amo a mi madre, pero tengo miedo de volver a ser invisible. Aquí, con el señor Tomás y Sofía, fui alguien». El psicólogo le hizo una señal al juez. El discurso fue auténtico, no ensayado. En ese momento, una sorpresa. Tomás entregó una carta antigua al tribunal. «Señoría, encontré esto entre los cuadernos de Inés. Lo escribió su abuelo poco antes de fallecer». El juez
autorizó la lectura. La voz de Tomás. Tembló. Querida nieta, sé que un día el mundo podría serte duro, pero recuerda, no es la sangre lo que define quién te da refugio, sino quién está a tu lado cuando todo parece desmoronarse. Ama a tu madre, pero nunca dejes de elegir lo que te hace sentir completa. La sala quedó en silencio. Incluso Victoria lloraba. Los abogados de Victoria argumentaron, la señora Cruz cuenta con los recursos económicos, la estabilidad y la influencia necesarias. La niña tendrá acceso a las mejores escuelas, médicos y oportunidades. Tomás replicó, todo esto vale poco si no hay presencia. Inés no necesita mansiones, necesita un regazo. El juez pidió entonces a Victoria que hablara una última vez. Victoria se levantó, se quitó el blazer y por primera vez habló no como empresaria, sino como madre. Su señoría, fracasé. Creí que podía sustituir la eficiencia por amor, pero esta chica me demostró que estaba equivocado. Si el tribunal decide que debe quedarse con Tomás por ahora, lo acepto. Solo espero que algún día pueda darme una segunda oportunidad. El juez suspendió la sesión unos minutos. Al regresar, la decisión parecía pesarle mucho. Este tribunal reconoce los derechos maternales de Victoria Cruz. Sin embargo, también reconoce el bienestar inmediato de la menor, quien se encuentra bajo la custodia de facto de Tomás Figueira. Por lo tanto, ordeno la custodia provisional compartida, con residencia temporal en Valle Sereno y apoyo psicológico obligatorio. La sala estalló en murmullos. Victoria respiró hondo, abrumada por la emoción. Tomás abrazó a Inés. La niña lloraba, pero por primera vez lágrimas de esperanza. Al salir, los periodistas rodearon a todos, pero la imagen que quedó grabada fue la de Inés de la mano, con Tomás a un lado y Victoria al otro. La imagen se extendió por periódicos y redes sociales con titulares como «Un multimillonario comparte la custodia con un mecánico de pueblo en un caso emotivo». De vuelta en Valle Sereno, los vecinos los recibieron con aplausos. Doña Margarida alzó la voz. «Aquí Inés no es noticia, es familia». Esa noche Inés volvió a escribir en su cuaderno. «Tengo dos casas, una de sangre, otra de alma. Quizás el destino no sea elegir, sino unirlas. Si aceptan, estaré completo». Victoria, que se encontraba temporalmente en el pueblo, leía en silencio, con lágrimas en los ojos. Sofía, junto a su amiga, prometió, «No importa dónde esté, siempre seré tu hermana». Y Tomás, mirando las estrellas, agradeció en silencio al anciano abuelo de la niña, quien de alguna manera todavía la guiaba en cada paso. ¿Y tú? ¿Crees que la familia es la que crea o la que genera? Si usted fuera el juez, ¿qué decisión tomaría? ¿Devolver la hija a su madre biológica o dejarla con quien la acogió? Comenta a continuación. Tu opinión puede inspirar a muchas personas que enfrentan dilemas similares. Cuando el pequeño grupo regresó de Lisboa, el aire del pueblo se sentía diferente. La brisa ligera traía aromas a pan fresco y tierra mojada, como si el destino mismo hubiera decidido celebrar el regreso de Inés. La plaza central estaba abarrotada, los vecinos esperaban con carteles improvisados. «Estamos contigo, Inés, la familia es amor, Valle Sereno te abraza». Tomás estacionó su camioneta oxidada frente al taller. Al abrir la puerta, Inés fue recibida con aplausos, flores y abrazos. Sofía corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si hubiera jurado no soltarla jamás. Victoria, discretamente a su lado, observaba con lágrimas en los ojos. Acostumbrada a ser venerada en los escenarios corporativos, descubrió allí una reverencia mucho mayor, la reverencia espontánea de la gratitud colectiva. Esa noche, por primera vez en meses, Inés durmió profundamente. El sencillo dormitorio del taller, con una colcha bordada por doña Margarida y una pantalla de lámpara desgastada, parecía más un palacio que una lujosa mansión.
Victoria, alojada en una pensión cercana, tampoco podía dormir. Repetía constantemente cada palabra que su hija le había dicho al juez. «Quiero que me vean». La frase resonó como un martillo en su conciencia. Se dio cuenta de que a lo largo de su exitosa carrera había olvidado el gesto. 2 días después, al amanecer del domingo, Tomás llamó a Inés y Sofía. «Vamos al río», dijo sonriendo. «Necesito enseñarte algo». También se llevaron a Victoria. Caminaron hasta un claro donde el abuelo de Inés solía pescar. Entre las rocas, el desgastado banco de madera aún seguía en pie. Tomás le ofreció una hoja de papel que había encontrado entre viejos manuales de taller. Era un dibujo que el abuelo de Inés había hecho años atrás, ella de bebé, recostada en el regazo de su madre. Al pie, una nota. «Recuerda, hija, el amor no se delega, se vive». Victoria lloró en silencio. Abrazó a la niña y, por primera vez, no le prometió nada grandioso. Simplemente susurró: «¿Puedo intentarlo de nuevo?». Inés apoyó la cabeza en su hombro. «Simplemente no me mandes lejos cuando estoy triste». El régimen de custodia compartida requirió ajustes. Entre semana Inés se quedaba en Vale Sereno, asistiendo a la escuela, ayudando en el taller y aprendiendo de Tomás. Los fines de semana, Victoria la llevaba a Lisboa. Al principio hubo tensión. Inés temía que su madre intentara convencerla de quedarse definitivamente, pero Victoria, fiel a su promesa, intentó estar presente de otras maneras. Cocinaba con ella, la llevaba al cine y la ayudaba con sus tareas de matemáticas. Y cuando los ojos de su hija se llenaban de añoranza por Vale Sereno, Victoria simplemente decía: «Entiendo, vienes a casa mañana». En la escuela, Inés se convirtió en una inspiración. Los niños la admiraban no solo por sus habilidades mecánicas, sino también por su valentía al contar su historia. Los profesores decían que les recordaba a todos que el talento no tiene edad. Doña Margarida seguía apareciendo con pasteles e historias. El barbero insistía en cortarle el pelo gratis. El panadero siempre le reservaba un panecillo dulce. Victoria, acostumbrada a la frialdad corporativa, descubrió que la comunidad era una riqueza que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Pasaron los meses. Victoria empezó a reorganizar su vida. Delegó parte de la empresa a los directores. Redujo los viajes. Canceló las reuniones nocturnas. Por primera vez, comprendió que el éxito no se trataba de una agenda llena, sino de una cena llena. Una tarde lluviosa le confesó a Tomás: «Necesito agradecerte. Si no fuera por ti, quizá nunca habría recuperado a mi hija». Tomás sonrió, humildemente. «No me lo agradezcas. La chica solo necesitaba que alguien creyera en ella». «Pero hiciste más que creer», dijo Victoria. «Me abrazaste cuando solo te ofrecí distancia». Tomás miró hacia otro lado conmovido. «Somos diferentes, pero quizá hemos aprendido la misma lección». Un día, Inés les mostró al grupo algo que había estado guardando: un cuaderno lleno de notas. Contenía no solo dibujos de motores, sino también frases y símbolos. «Mi abuelo me enseñó a escribir todo lo que siento y descubro». Es como un manual de instrucciones para la vida. Victoria hojeó las páginas y encontró un pasaje que la hizo estremecer. Las máquinas hablan, las personas también, pero las máquinas no mienten. A veces, las personas olvidan decir la verdad con el corazón. Fue ese día que Victoria se dio cuenta. Recuperar la confianza de su hija sería un proceso largo, pero posible siempre que no faltara la verdad. En primavera, la escuela celebró una feria de ciencias. Inés presentó un proyecto sorprendente: un motor de bajo consumo construido con piezas desechadas del taller. El público aplaudió de pie. Periodistas locales escribieron artículos. Un profesor de ingeniería comentó: «Esta chica tiene un futuro brillante». Victoria observaba con emoción, pero no subió al escenario. Dejó que Tomás y Sofía la abrazaran primero. Luego
se acercó lentamente y simplemente dijo: «Estoy orgullosa de ti, hija». Inés sonrió. Por primera vez, no había sospecha en esa sonrisa. Meses después, en una noche tranquila, Vittoria llevó a Inés al cementerio de su abuelo. Se arrodilló ante la lápida y dijo: «Papá, le fallé a tu nieta, pero estoy aprendiendo a ser la madre que se merece. Gracias por guiarla hacia alguien que supo cuidarla mejor que yo cuando la necesité». Inés puso su mano sobre la de ella. «Mi abuelo decía que los motores solo funcionan cuando todas las piezas encajan. Quizá seamos así también». Pasó el tiempo. Vittoria empezó a dividir su vida entre Lisboa y Vale Sereno. La empresa se mantuvo sólida, pero ahora tenía nuevos líderes, y ella tenía tiempo para lo esencial. Inés creció rodeada de amor, dividiendo sus días entre la sencillez del taller y los fines de semana de descubrimiento con su madre. Sofía y ella se volvieron inseparables. Se llamaban hermanas y nadie se atrevía a discutirlo. Tomás, viéndolos a ambos estudiar juntos, murmuró: «Quizás esto sea el destino. Juntar distintas piezas hasta que el motor de una familia vuelva a funcionar». Una noche, durante la fiesta de la cosecha, todo el pueblo se reunió en la plaza. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Inés, de la mano de Sofía y Vittoria, subió al pequeño escenario improvisado. «Quiero darles las gracias a todos. Me han demostrado que la familia no es solo de sangre, se trata de quienes se quedan, quienes escuchan, quienes te abrazan. Tengo suerte porque ahora tengo dos familias». Los aplausos resonaron como un suave trueno. Muchos lloraron. Vittoria, abrumada por la emoción, alzó la vista al cielo. Por primera vez en años, se sintió ligera. E Inés escribió esa misma noche en su cuaderno: «Las máquinas se pueden reparar con piezas nuevas. Los corazones, con perdón. Hoy, el mío volvió a latir sin fallar, y sé que nunca volveré a estar solo». Epílogo. El caso de Inés apareció en los periódicos e inspiró debates sobre la custodia, la infancia y el verdadero significado de la familia. Pero para Vale Sereno, ella nunca llegó a los titulares. Simplemente la chica que arreglaba motores y corazones al mismo tiempo. Y así, entre herramientas, risas, segundas oportunidades y mucho amor, la historia de un niño perdido se convirtió en una lección para todos. A veces, lo que necesitamos no son respuestas grandilocuentes, sino alguien dispuesto a escuchar el ruido de nuestro motor interior y decir: «Puedo arreglarlo». ¿Y tú, si estuvieras en el lugar de Inés, tendrías el coraje de perdonar? ¿Crees que se puede aprender a amar después del dolor? Comenta, comparte esta historia y ayuda a más personas a reflexionar sobre el verdadero significado de la familia.